Ok. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor. Sabemos que Amén. es viva, poderosa y eficaz. Solamente necesitamos recibirla con fe, amén, para que obre en la vida de cada uno de Amén. nosotros, que la palabra no volverá al Señor vacía, amén, sino que cumplirá con Amén. el propósito que tiene el Señor para cada uno de nosotros. El título de esta enseñanza, como estamos viendo, ahora es el crecimiento, ¿cierto? Estamos, parte del discipulado y esta enseñanza se trata de el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es algo muy importante. Vamos a ver Aleluya. ¿qué significa el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuáles son las cualidades del fruto del Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos descubrir si nosotros estamos produciendo o no ese fruto? Eso es lo más importante, amén. Vamos a ver en el libro Amén. de Juan, capítulo 15, versículos 4 al 5, dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Fijémonos en Amén. estas últimas palabras que dijo el Señor Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Entonces, en la Amén. presente lección, aquí vamos a estar examinando una a una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Pero antes que todo, es necesario que nosotros enfaticemos acerca de que el fruto del Espíritu Santo no es nuestro. Aquí vamos a hablar de un fruto que no es nuestro, sino es del Espíritu Santo. Amén. Es decir, que nosotros Amén. no somos, sino es el Espíritu Santo el que produce esa cosecha de virtudes en nuestra vida. Es la obra del poder de Dios, el poder divino en nosotros, ¿cierto? No es por nuestro esfuerzo, sino es la obra de Dios, es el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, el fruto espiritual en nosotros depende totalmente de nuestra unión con Dios. Amén. Por eso es que el Señor Jesús dice que separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos estar unidos a Él para poder dar fruto nosotros. Amén. Amén. Sí, el fruto, ahora vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu Santo, y la Biblia nos lo enseña bien claramente en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, es benignidad, bondad, mansedumbre, es fe y templanza. Amén. Y también dice que Amén. contra tales cosas no hay ley. Amén. Ahora vamos a ver cada una de ellas, de estas cualidades. Primero es el amor. Entonces, el amor, muchas personas en muchas Biblias encontramos en otras versiones que dice caridad, o sea que lo comparan con la caridad. Y nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña, la misma Biblia dice que Dios es amor, Él es amor. Y para que el amor de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros, es necesario que se trata esta manifestación de que nosotros agrademos a Dios. Ese es el amor que nosotros sentimos. Por el amor que sentimos nosotros por el Señor, nosotros queremos agradarlo a Él siempre. En todo momento queremos agradar al Señor. Amén. Y también queremos hacer el bien a las demás personas, a nuestros semejantes. En eso podemos nosotros manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Esto
se convierte, dice, en una compasión sincera, así como dice que Dios amó tanto que Él dio. Entonces, nosotros también, el amor que es sincero y es verdadero, incluye siempre el sacrificio de darnos a nosotros mismos. Amén. Porque no, ese es el amor no es egoísta, sino siempre está pensando en dar a los demás. Y ese es el amor de Dios en nosotros. Luego vamos a ver la segunda cualidad del Espíritu, es el gozo. Y Jesús quiere que nuestro gozo sea completo. El Señor no quiere que estemos tristes ni nos sentamos derrotados, sino gozosos siempre. La palabra dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Es el que nos mantiene siempre fuertes. Y aquí dice que el gozo es el regocijo del alma del cristiano que reconoce, tiene reconocimiento de que sus pecados han sido perdonados. Eso es lo que nos debe producir a nosotros un gozo tremendo, ¿cierto? Un gozo muy grande de que nuestros pecados hayan sido perdonados y de que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces, miren, esas dos cosas son suficientes para hacernos a nosotros sentir gozosos, porque el Señor nos perdonó todos los pecados que teníamos y también porque tenemos la esperanza de la vida eterna junto a Él. Amén. Entonces, eso debe de verse, dice aquí, debe de ser un semblante resplandeciente y una sonrisa radiante debemos de tener, pues siempre, ¿cierto? Porque sentirnos gozosos, porque independientemente de lo que estemos pasando, de las pruebas, de las luchas y todo, nosotros tenemos la mirada fija en las cosas, ¿cierto? En las cosas del cielo, en las cosas, no en las cosas terrenales, en las cosas de arriba debemos tener nuestra mirada y nuestra esperanza está allá con el Señor, ¿cierto? Que vamos a llegar un día a vivir con Él. Ahora, el tercero es la paz. El príncipe de la paz que calmó los mares temerosos de Galilea, dice, puede hablar paz a la vida y al corazón de cualquier persona que esté abatida, que esté triste, en necesidad. Y dice, es una tranquilidad, que ¿cómo definen aquí la paz? Como una tranquilidad y una seguridad sosegada de que todo está bien y de que todo va a estar bien. Entonces, es esa paz que solamente el Señor nos puede dar. Es como una quietud que sentimos, un contentamiento divino que trae al alma, ¿cierto? Nuestro Señor nos da la paz, dice la palabra de Dios, como Jesús nos dijo en Juan 14, 27, dice el Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A mí me encanta este versículo porque el Señor mismo nos dice que Él nos deja esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que por eso no debe de turbarse nuestro corazón ni debemos de tener miedo. Amén. Ahora vamos a ver la paciencia. ¿Qué es paciencia? Es soportar, es tolerar. Cuando nosotros consideramos la misericordia y la paciencia que Dios ha tenido con nosotros y que tiene siempre al tratar con nosotros, entonces eso también no se nos hace difícil a nosotros soportar las debilidades y las provocaciones de otras personas. Si nosotros siempre lleváramos eso en la mente, oh, el Señor a mí me ha perdonado tanto, ¿cierto? Entonces yo debo de perdonar a los demás también, porque Dios a mí me ha perdonado muchísimo y sigue perdonándome, amén. Esa es la paciencia y también dice que aquí aprendemos a aceptar las circunstancias y los problemas difíciles de la vida sin que nos causen amargura cuando tenemos paciencia. Eso nos hace estar tranquilos, soportar lo que venga a nuestras vidas porque sabemos que el Señor está en control y Él nos va a dar la salida, la solución. Número 5 es la benignidad.
Entonces dice que esta actitud inofensiva y benigna se muestra a sí misma como lo hizo el maestro, con una disposición tierna y suave cuando se trata con la gente. Es la cortesía amistosa que hace a una persona accesible, tratable y fácil de que le hablen. Entonces, esa es la benignidad. Y ahora vemos la sexta cualidad del fruto del espíritu es la bondad. Dice, en el Amén. corazón de una persona llena del espíritu crece el deseo de hacer el bien a los demás. Entonces, eso es lo que se trata, la bondad, de sentir ese deseo de hacer el bien. Y eso se puede observar cuando alguien hace más de lo que debe, al tratar de beneficiar a otras personas o expresar palabras para animar o alentar especialmente a nuestra familia y a nuestros hermanos en la fe. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de hacer como hermanos en Cristo, como hijos de Dios. Amén. Debemos animarnos los unos a los otros, motivarnos, ¿cierto? El que está levantado, ayudarlo, que está caído, perdón, los ánimos, ayudarlo a que se levante. Ahora, número 7 es la fe. Entonces dice que aquí esta fe de que habla, dice que a distinción de la fe salvadora, de que nos dio la salvación cuando creímos en el Señor Jesús de la fe sobrenatural, aquí está hablando de ser fiel, de ser honesto y digno de confianza. Esa es la fe, cuando está la fe del Espíritu, ese fruto del Espíritu en nosotros, entonces somos personas fieles, leales, dignas de confianza, que todas las otras personas puedan ver eso en nosotros y decir, oh, esta persona podemos confiar, porque nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, amén, y que seamos personas honestas y sinceras, fieles, amén. A ver qué más dice. ah, También que somos responsables a nuestros deberes, puntuales, cumplidas, ser alguien de quien se puede depender también. Amén. Ahora vamos a hablar el número 8, la cualidad número 8 del fruto del espíritu es la mansedumbre. Y aquí es donde muchas personas se equivocan porque piensan que ser manso significa como cobarde, ¿no? Como yo he oído que hay personas que dicen en el mundo que manso pero no menso. Y entonces, pues eso no es verdad, ¿verdad? Sí, porque no se trata de ser menso, sino de ser una persona que está equilibrada en su temperamento, amén, que el temperamento y la paciencia tienen un equilibrio, amén. Entonces es una persona que trata con respeto y con paciencia a las personas sin ofender a los demás, aunque la ofendan la mansedumbre, hermanos, ¿saben qué es? Como si a uno lo ofende a alguien, uno puede defenderse, ¿cierto? Si a mí vienen y me insultan, pues yo puedo insultar también, o si me dan un golpe, yo también puedo sacar la mano y dar el golpe, pero prefiero no hacerlo, ¿cierto? Yo decido no hacerlo, abstenerme de eso, entonces eso no quiere decir que yo sea cobarde, amén. Pero Amén. nosotros como hijos de Dios debemos ser diferentes, amén. No debemos de responder como dicen, que yo oigo que dicen del tú al tú y si me diste yo te doy también, no. Amén. Como dice la palabra del Señor, el Señor mismo dice que debemos poner la otra mejilla, amén. Si nos dan, esa es parte de la mansedumbre. Entonces, Dios es el que tiene el control de todo y Él es el que hace justicia, amén. Siempre por nosotros. Nosotros no Amén. debemos hacerla en nuestras propias manos. Ahora vamos a hablar del número 9, la cualidad número 9, que es la templanza. La templanza es lo mismo que el dominio propio. Amén. Es la virtud final en la lista
que el apóstol Pablo nos da, y aquí se refiere a uno poder dominarse uno mismo, a ser moderado, se refiere a tener control, especialmente de nuestra carne, amén, como de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestros gustos, de no irnos de shopping a comprarlo con el dinero que no tenemos, de cierto, de todo eso dominarnos, o si sabemos que por nuestra salud tenemos que bajar de peso, entonces controlar también la boca, lo que comemos y todas esas cosas. Así, eso es el dominio propio que nosotros debemos tener. Amén. Ahora vamos a ver la Amén. importancia de fructificar, de producir fruto. Y el apóstol Pedro en su segunda carta nos ofrece una lista de elementos que cada uno de nosotros debe añadir progresivamente. Y aquí dice a la tierra de su experiencia con Dios, o sea que cada uno es como que tiene una tierra, ¿cierto? Una tierra donde nosotros debemos ir abonando y debemos ir fertilizando. Aquí habla de que esos fertilizantes espirituales son muy efectivos para guardarnos de caer, número uno, y para que nos aseguremos nuestro hogar celestial. Entonces, si nosotros vamos abonando esa tierrita nuestra, cada uno, podemos asegurarnos de que no vamos a caer y que vamos a obtener nuestro hogar celestial si los aplicamos generosamente. Vamos a ver cuáles son. En segunda de Pedro, del 1 al 5, segunda de Pedro 1, del 5 al 11, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ver, ¿a qué cosas se refiere Pedro aquí, que son los fertilizantes, ¿cierto? De que nosotros debemos usar, que debemos añadir nosotros a nuestra vida? Entonces, vamos a ver qué cosas es lo que dice aquí. Lo podemos ver, aquí lo leímos desde el versículo 5. Dice, habla aquí, de esta manera se interpreta. Dice, fe es seguridad, virtud es excelencia moral, conocimiento es entendimiento, dominio propio es control personal, paciencia es firmeza, constancia y constancia, piedad es devoción y consagración, y afecto fraternal es amor por los hermanos. Entonces, hermanos míos, si nosotros dedicáramos cada uno, si nos dedicáramos a cultivar esas cosas en nuestro carácter, imagínense que nuestras vidas producirían una cosecha de frutos saludables y buenos. Amén. Si nosotros nos dedicamos a cultivar la fe, la piedad, el dominio propio, el amor, el afecto fraternal, la paciencia, entonces así vamos a producir muchos frutos. Aquí dice, hay consecuencias en el no dar fruto. Y vamos a ver porque la Biblia nos habla, o sea, esto no es cuestión de que si queremos o no queremos, pero nosotros cuando somos hijos de Dios, Él nos
pide a nosotros, nos exige que llevemos ese fruto. Amén. Entonces, porque dice en Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, eso es algo que pues el Señor espera de todos nosotros. Amén. Y Jesús exige que nosotros demos ese buen fruto, es la justa retribución que Dios espera de nosotros. Es muy paciente, Dios es muy paciente con nosotros porque Él se esfuerza siempre, Él quiere que nosotros, ¿cierto? Que estemos llenos de frutos productivos, pero sin embargo, si nosotros no damos frutos, después de que Dios se esfuerce y nos ponga todo, ¿cierto?, a la disposición para que nosotros podamos crecer en esos frutos, entonces dice la palabra de Dios que Él nos va a cortar, seremos cortados, así dice la palabra del Señor, y esto está. Vamos a leer en la Biblia, en Lucas 13:6 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Entonces él de una vez le dio la orden de que la cortara porque imagínense, 3 años el Señor con paciencia estuvo buscando fruto en esa higuera. Dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Eso está en Lucas 13:6-9. Y en Mateo 7:19 dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Así que en el fructificar, en cambio, hay un buen resultado. Si nosotros damos fruto, el labrador celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, cuidadosamente nos podará para que nosotros produzcamos más fruto. Y así está escrito en Juan 15:2-6, dice la palabra de Dios, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Así que hermanos, no descuidemos el llamado del Señor de llevar una vida fructífera. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que demos frutos, porque Jesús condenó a la higuera, vamos a ver, a una perpetua esterilidad, y así pues también Él puede condenarnos a nosotros, como dice Marcos 11:13, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, y pasando por la mañana vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces, ¿qué pasó aquí? La higuera aparentaba estar llena de fruto. Amén, porque por sus muchas hojas. O sea que se veía como muy frondosa, como esos árboles que uno ve, cierto, que dice, wow, qué árbol tan tremendo, pero aunque tenía muchas hojas y estaba muy verde sus hojas y bonitas, no estaba produciendo ningún fruto. O sea que dice que podríamos decir que la higuera predicaba sin practicar. O sea, como dicen que, cierto, predica pero no practica. De la misma manera podemos ser condenados por Dios si profesamos ser cristianos, ser hijos de Dios,
pero no producimos el fruto de una vida llena del Espíritu Santo. Así que Cristo demanda frutos, no solamente hojas de nosotros. Tenemos que examinar el fruto. Algunas veces al caminar con Dios es difícil saber si algunas cosas que decimos o hacemos son buenas o malas. O sea, a veces, cierto, decimos, ¿será que esto está bien o será que no está bien? Como que podemos dudar especialmente si es algo que no está específicamente citado en la Biblia, algún caso, algo que no diga esta cosa es bien o es mal, ¿cierto? Entonces puede que nosotros sea difícil determinar si está bien o mal. Esas cosas, como por ejemplo dice que hay cosas que parecen buenas y no son buenas, y hay cosas que parecen malas, pero puede ser que estén bien, ¿cierto? Entonces, dice, sin embargo, hay situaciones que confrontamos que presentan más complejas o delicadas. ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios, perdón, sobre acciones nuestras en áreas en que las escrituras no las mencionan específicamente, como les decía ahora? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es la respuesta a ese dilema? Entonces, nuestro Señor no nos ha dejado sin ninguna contestación en cuestiones de que cosas que son de difícil discernimiento o que puedan provocar cuestiones, ¿cierto? Así como cosas que él tuvo que sufrir también. Dice que aunque las situaciones puedan variar, la palabra de Dios tiene algunos principios que nos permitirán juzgar cada situación para saber si actuamos correcta o equivocadamente. Entonces, sí hay principios en los cuales nosotros podemos basarnos, en la Biblia están, y podemos nosotros darnos cuenta si basadas en esos principios, si lo que nosotros vamos a hacer está bien o está mal, amén, si estamos correctos o equivocados. Dice, aquí es algo interesante que me puse a pensar yo, como dan un ejemplo aquí que dice que en el ámbito pues natural, dice que hay especialistas de frutas, ¿no? Que analizan las frutas. Las frutas y entonces, para ver si están bien o mal y que ellos siguen ciertas normas para examinar los frutos. Entonces, como ciertas claves en el fruto indican que hay podredumbre por dentro. O sea que aún aunque no se las han comido, todavía no han masticado las frutas, pero pueden ver ciertas cosas por fuera que ellos se dan cuenta al ojo, ¿cierto? Dice, para el ojo entrenado, que el ojo que no está entrenado puede parecer buena, pero para el experto no, porque sabe solo con mirarlas, y a veces dicen que las pueden pesar las frutas o nada más las ven por fuera o las tocan y dicen, no, esta fruta está buena o está mala, ¿cierto? Nada más así ellos saben. Entonces dice que así también algunas veces pueden descubrir defectos haciendo eso nada más. Y esa es una habilidad que solamente con entrenamiento y experiencia ellos la pueden obtener. Ahora en el reino espiritual también se nos pide a nosotros que examinemos el fruto. También nosotros debemos aprender y desarrollar esa habilidad. Y esto es algo que discernimos nosotros entre el bien y el mal. Como en lo natural, esto debe desarrollarse, ¿cierto? Pero por encima de todo, nosotros debemos seguir algunos principios divinos para podernos guiar. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar esos principios divinos para decir, oh, en la palabra de Dios dice que esto está mal, ¿cierto? Para el Señor estas cosas están mal o esto está bien. Entonces ya cuando se le van presentando a uno esas situaciones en la vida, ya uno puede decir, oh no, ya va desarrollando así como esas personas
que examinan el fruto, también nosotros podemos desarrollar esa habilidad para decir, no, esto no le agrada a Dios, ¿cierto? O estoy bien o estoy mal, equivocada o estoy bien. Entonces dice que debemos usar esos principios divinos para guiarnos. Y aquí vamos a ver 6 principios o normas para poder inspeccionar el fruto espiritual. Amén. Y estos son planteadas en forma de preguntas. Así que miren, hermanos, cuando vayan a hacer algo, cuando nosotros vamos a hacer algo, nos formulamos estas preguntas, a ver para si está bien o está mal. Número 1 dice, ¿es esto bueno para mí? Lo que voy a hacer, ¿cierto? Porque a veces queremos hacer algo y decimos, ¿será que está bien o será que está mal? Entonces, en Primera de Corintios 6:12 dice la palabra de Dios, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Número 2, otra pregunta dice, ¿glorifica esto a Dios? ¿Lo que voy a hacer con esto le voy a dar gloria a Dios? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. En Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, si lo que vamos a hacer con eso le damos la gloria a Dios, pues está bien. Amén. Número 3, ¿es esto provechoso y edificante? En Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Número 4, ¿puede ser esto un tropiezo? Cuando vamos a hacer algo, tenemos que pensar si eso que queremos hacer puede ser un tropiezo para nosotros o para otras personas. Amén. Entonces dice en 1 Corintios 8:9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Número 5, la quinta pregunta dice, ¿es esto un peso? En Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La pregunta número 6, ¿es esto lo que Jesús haría? Entonces, esa es una pregunta que se hace en inglés, ¿no? ¿Qué haría Jesús en este caso? Entonces, para nosotros actuar de esa manera. En Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Así que de esta conclusión que es muy importante para nosotros como cristianos de esta enseñanza, podemos concluir que una persona que está madura espiritualmente, un cristiano que ha crecido y ha madurado espiritualmente, ya no se limita nada más en cuestionarse y en pensar si algo es pecado o no, sino que es lo que nosotros debemos hacer, es someter todas nuestras acciones am, y aún nuestro carácter a un examen cuidadoso como el que acabamos de hacer, preguntarnos esas cosas para todo lo que nosotros vamos a hacer, amén. Entonces debemos de cuestionar. Dice que un carácter como el de Jesús es la marca que distingue a todo cristiano verdadero, a todo hijo de Dios, que tengamos el carácter del Señor Jesús. Y en Filipenses 1:11 dice que por medio de Jesucristo es que nosotros podemos ser llenos de frutos de justicia para dar gloria y alabanza a Dios. Amén. Así que buenas palabras y buenas obras en nosotros es lo que sean evidentes para los demás. Las personas nos están observando, ¿cierto? Todo el tiempo nos están observando y entonces las palabras que nosotros usemos y cómo actuemos, esas son las señales de que en verdad somos discípulos del Señor Jesucristo. Como dijo el mismo Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Él nos ha escogido a nosotros, amén,
y no Amén. nosotros a Él. Miren este versículo que está en Juan 15:16. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos porque muchas personas piensan, oh, como que ellos fueron los que escogieron al Señor Jesús, y no es así. El Señor nos escogió a nosotros, dice la palabra de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miren qué promesa tan bonita. Amén. Qué promesa Amén. tan bonita, qué importante saber nosotros que si nosotros obedecemos al Señor y producimos esos frutos que Él espera en nosotros, Él nos va a bendecir y todo lo que nosotros le pidamos, Él nos lo va a conceder. Amén. Amén. Entonces, dice que la producción del fruto espiritual solo se puede obtener por el poder de la palabra y del Espíritu de Dios actuando en nuestra vida. Como vimos al principio, no es nuestro esfuerzo, no es nuestro poder, es el poder divino, el poder del Espíritu de Dios obrando en nosotros y también llenándonos de la palabra, que es nuestro alimento diario, nuestro alimento espiritual, nos ayuda a permanecer llevando ese fruto. Así que, mis hermanos, por lo tanto, nosotros debemos de, ¿cierto? Yo les animo, les exhorto y pues a mí también, ¿verdad? A que vivamos siempre nosotros en Cristo, que permanezcamos en Él para que así podamos perseverar, producir esos buenos frutos para la gloria de Dios. Amén. Y Amén. también para que nosotros podamos ser guardados, como vimos ahora cuando producimos esos frutos, para que seamos guardados de caer o de ser cortados por el Señor, porque Él va a demandar de nosotros esos frutos. Entonces, así que asegurémonos nosotros de nuestro hogar celestial por medio de esos frutos dignos que alaben a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Así que esta es la enseñanza que para esta noche que el Señor nos da, y ojalá que pues sea de grande bendición para todos y que pongamos por obra, porque todos nosotros queremos irnos con el Señor a disfrutar, ¿cierto? Una eternidad en su presencia, pero el Señor nos demanda esos frutos en nuestra vida cuando ya hemos entregado nuestra vida a Él, que nos consagremos y que llevemos buenos frutos. Amén. 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 Dios los bendiga.